En este vídeo voy a presentar las interrupciones en el ESP32. Me parece algo que todo el mundo que programa microcontroladores debería saber, y además me viene bien explicarlo porque voy a utilizar las interrupciones en un vídeo próximo de LoRa. Ya veréis de qué se trata dentro de poco. Volviendo a este vídeo, las interrupciones son una característica muy importante de todos los microcontroladores, porque te permiten alterar el flujo del programa y responder de una manera rápida a cambios en el exterior. Lo veremos mejor con un ejemplo. Vamos a coger como ejemplo este código del vídeo anterior de LoRa. Cuando el microcontrolador entra en el loop, va ejecutando las instrucciones una tras otra de manera repetida y siguiendo siempre el mismo orden. Bien, pues imaginad que fuera del loop tenemos una función de interrupción. Suelen llamarse ISR del inglés Interrupt Service Routine. En este caso la función simplemente haría un print. Como vemos en este diagrama, el microcontrolador estaría ejecutando las instrucciones de manera normal. Y cuando ocurriera la interrupción, que puede ser por hardware o software, ya veremos más adelante, automáticamente saltaría la función de interrupción, la ISR, y ejecutaría todas las instrucciones que hay en esa función. En este caso haría este print. Una vez finalizada la ISR, el programa vuelve a las instrucciones en las que se había quedado y sigue con el flujo normal. Ahora que ya sabemos qué son las interrupciones, vamos a ponerlas en práctica con unos ejemplos. En este vídeo voy a mostrar las interrupciones de hardware, que son debidas a la alteración del estado de un pin de manera externa. Las interrupciones de software, en cambio, suelen ser provocadas por instrucciones dentro del programa, y es un tema algo más complicado. Volviendo al hardware, la manera más fácil de alterar el estado de un pin es con un botón. Ya que el ESP32 tiene resistencias pull-up y pull-down internas, no es necesario añadir resistencias externas al circuito. Es tan simple como conectar un lado del botón al voltaje de alimentación. Recordad que los pines del ESP32 funcionan a 3,3 voltios y por tanto los estoy conectando a la alimentación de 3,3 voltios de aquí. Si los conectáis a VIN tendréis 5 voltios y podréis dañar el chip. Y el otro lado del botón conectado al pin que queramos utilizar. De manera que cuando el botón no está apretado, si hemos utilizado resistencia pull-up, el estado del pin es high o 3,3 voltios, y si hemos utilizado resistencia pull-down, el estado del pin es low, 0 voltios. En este caso voy a utilizar resistencia pull-down y por tanto cuando no aprieto el botón el estado del pin es low y cuando aprieto el botón el estado del pin es high, ya que entra en conducción todo este circuito y el pin queda conectado a los 3,3 voltios. Con estos cambios de estado de high a low y low a high es como vamos a provocar las interrupciones. Así que vamos al código. Como veis el programa es muy sencillo. En primer lugar asignamos el pin al que tenemos conectado el botón, en este caso al 27. Después he creado una variable para hacer un contador. Aquí definimos la función de la interrupción, la hemos llamado ISR, podríamos utilizar otro nombre, y vamos a hacer que imprima por pantalla la frase interrupción, para darnos cuenta de cuándo ocurre. En el setup hacemos como siempre, iniciamos el puerto serie, y aquí vienen las dos instrucciones clave. En primer lugar vamos a configurar el pin con la función pinMode. El primer parámetro es el número del pin, en este caso el 27, y el segundo si queremos resistencia pull-down o pull-up. Tenemos las dos opciones. En este caso he elegido pull-down, pero podría haber escogido pull-up y cambiar las conexiones como he dicho antes. La siguiente función es attach interrupt, y esta sirve para asignar la interrupción al pin que queremos. El primer parámetro es el número del pin, como antes. El segundo es el nombre de la función de interrupción. Como digo, aquí la he llamado ISR, pero podría llamarla de otra manera. Y en tercer lugar, un parámetro muy importante. Como hemos dicho, nuestro pin va a cambiar de low a high cuando apretemos el botón. Entonces este parámetro tiene que ser rising, que significa elevando de low a high. Si fuera al revés y nuestro pin cambiara de high a low al apretar el botón, pondríamos el parámetro falling. Si queremos que la interrupción ocurra tanto para una transición como para la otra, directamente pondríamos change. Es decir, ocurriría tanto al apretar el botón como al soltarlo. Y además tenemos otras dos posibilidades, low o high, que significa que la interrupción ocurrirá cada vez que el pin esté low, en nuestro caso estaría ocurriendo todo el rato que no apretemos el botón, o cada vez que el pin esté en high.
Una vez puestas estas dos funciones, ya está totalmente configurada la interrupción. Es decir, cada vez que apretemos el botón, deberíamos ver en pantalla esto, interrupción. Para demostrarlo, he puesto en el loop un print con el contador que he creado anteriormente, un pequeño delay para que no se llene la pantalla muy rápido, y así veremos cómo funciona. Ya tengo conectado el ESP32 y el puerto serie seleccionado correctamente, así que voy a cargar el código. Mantengo presionado el botón boot. Ya tenemos el loop principal. El contador está aumentando de 1 en 1, con un delay de 200 segundos. Ahora cuando apriete el botón, debería aparecer el mensaje de interrupción. Correcto, aquí lo tenemos. Ha aparecido al momento en el que he apretado el botón. Cuando lo suelto, no aparece nada. Esto es debido a que hemos puesto el modo Rising y no el modo Change, o el modo Falling. Entonces solo ocurriría al soltar y no al apretar. Recordad que hay que configurar bien la resistencia si es pull down o pull up, dependiendo de cómo tengáis conectado el circuito. Una vez visto este ejemplo básico, vamos a intentar complicarlo un poco más. Para el segundo ejemplo he conectado 4 botones esta vez, de manera que tendremos 4 fuentes de interrupción distintas. Ahora he conectado un extremo de ellos a los pines, como antes, pero el otro extremo a masa, de tal manera que tendremos que utilizar una resistencia pull-up para hacer funcionar el código. Una cosa que tenéis que saber es que los pines del 34 al 39 no tienen resistencia ni pull-up ni pull-down. En esta placa serían el 34, 35, VN y VP. Como solo son de entrada, por eso no tienen resistencias ni pull-up ni pull-down, entonces no recomiendo utilizarlos con interrupciones. Para eso tenéis otros muchos pines que sí que os servirán. Vamos con el código. Al principio del código comienzo definiendo los números de cada pin, como siempre, después la variable para el contador, antes del setup las funciones ISR, que como veis he hecho una para cada pin. En el setup configuro los pines como entrada resistencia pull-up, ya que los estamos conectando a masa en vez de al voltaje de alimentación, y después configuro sus funciones de interrupción con sus ISR correspondientes y el modo falling, ya que al apretar el botón estaremos pasando de 3,3 voltios a 0 voltios. Vamos a probar qué tal funciona este código. Ya tengo el ESP32 conectado, voy a comprobar el puerto. Correcto, la placa seleccionada. Y voy a subir el código. Vale, con el código ya subido, abro el puerto serie y vamos a probarlo. Comienzo con el botón 1, interrupción 1, correcto. Como veis aquí, ya me ha salido una especie de bug. Ha aparecido dos veces, aunque yo he apretado el botón solo una vez. Botón 3, botón 4. Parece que funciona bien, excepto que ocurren este tipo de cosas. Aprietas el botón una vez, pero aparece como si le hubieras dado 2 veces. Esto es algo que hay que solucionar y la verdad es que es bastante sencillo. Si os preguntáis por qué ocurre esto, es porque el botón no es perfecto. Es decir, tú cuando aprietas y sueltas, por unos milisegundos vuelve a hacer contacto aunque no te des cuenta, y eso es lo que provoca la interrupción, o el fallo, mejor dicho. Vamos a ver cómo solucionar esto. En este ejemplo soluciono el problema anterior de que el interrupto ocurriera más de una vez, aunque solo hubiéramos apretado una vez el botón. Ahora os explicaré qué son estas variables. En primer lugar, lo que he hecho es, en vez de tener una ISR por cada botón, ya que si llegáramos al extremo de tener 5, 6, 7 o incluso 10 botones, el código sería demasiado lioso, ya que tendríamos 10 funciones de ISR. Y las he juntado todas en una. Es decir, cuando configuro los interrupt, a todos los botones les asigno la misma función de interrupción. La he puesto así en mayúsculas para reconocerlo mejor. ¿Y dentro de la ISR qué hago? Pues bien, analizo el estado de todos los pines para determinar cuál de ellos ha sido apretado. Digital Read te devuelve el estado del pin con un 1 o un 0, por tanto si es un 0, como aquí lo estoy negando, la condición del if se cumple y se ejecutan las instrucciones que tiene asignadas el if. En este caso solo hay una instrucción y por eso lo pongo todo en la misma línea para que quede más compacto. Es decir, si el botón 1 está en low o 0 voltios, el código determina que el interrupt ha venido por parte del botón 1 y a esta variable le pongo el valor 1. En cambio, si esto es falso y esto es cierto,
significa que el interrupt ha venido por el botón 2, si esto es falso y esto es cierto, por el 3 o por el 4. Si por alguna casualidad todos ellos fueran falsos, que sería muy raro, ya que estos son los únicos botones que activan esta función ISR, pero no está de más ponerlo, pongo el botón press a 0 para así no tener ningún problema. Entonces diréis, pero si en el código anterior hacías un print para saber qué botón habíamos apretado, ¿dónde lo pones ahora? Pues ahora pongo todo ese código en el loop. Es decir, yo miro siempre la variable botón press, que sé que puede tomar los valores 0, 1, 2, 3 y 4. Si la variable es 0, no se cumple la condición y por tanto no entra dentro del if, y el código seguiría contando con su contador de siempre. En cambio, si la variable es mayor que 0, dentro de un if esto cuenta como true, es decir, cualquier número mayor de 0 en el lenguaje C o C++ cuenta como true, y por tanto entraría dentro del if. Y aquí en esta línea es donde viene la solución al problema anterior. Lo primero que tenéis que saber es que la función millis te devuelve el número de milisegundos que han pasado desde que se inició el programa, es decir, desde que se encendió el ESP32 o el Arduino o el microcontrolador que estáis utilizando. Entonces lo que quiero hacer es contar cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que ocurrió una interrupción. Y si ese tiempo es demasiado pequeño para mi gusto, que podré cambiar yo con una variable, doy la interrupción como falsa o como error. Actúo como si no hubiera ocurrido. Entonces la variable lastTime la estoy utilizando para guardar el valor de en qué momento ocurrió la última interrupción. Cuando comienza el programa esta variable es 0, por lo tanto la primera vez que entre en un interrupt, la condición será si los milisegundos actuales menos 0 son mayores que el delay, que ahora mismo tengo puesto 500 milisegundos, daremos el interrupt como bueno. Es decir, si han pasado 500 milisegundos desde que se encendió el ESP32, mejor dicho, más de 500 milisegundos, la primera interrupción la damos como buena. Aprovechamos la variable buttonPress para poner cuál ha sido la interrupción, ya que nos viene bastante bien tenerla, y guardamos el valor del tiempo de esta interrupción en la variable lastTime. Como os he dicho, con la función millis obtenemos en el momento en que la llamamos cuántos milisegundos han pasado desde que se encendió el controlador. Entonces, si por ejemplo habían pasado 2000 milisegundos o 2 segundos, aquí guardaremos 2000 milisegundos. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que esta variable, como va a guardarse en milisegundos, van a aparecer números muy altos, y por tanto la tendríais que usar como un tipo long, que permite números muchísimo más altos que int. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, continuando con el ejemplo, hemos dicho que aquí hay 2000 milisegundos. Si el botón falla y por ejemplo 100 milisegundos después de la anterior interrupción vuelve a presionarse sin que yo lo haya querido, como nos estaba ocurriendo antes, cuando entre en esta función comprobará que millis solo será 200 milisegundos mayor que la última vez. Y como 200 no es mayor que 500, no entrará en este if, volverá a poner la variable buttonPress a 0 y continuará con el código de manera normal. Ya sé que esto puede ser un poco complicado de entender, pero os recomiendo que hagáis el ejercicio mental de ir dando vueltas al código y ver qué ocurriría en ciertos momentos dependiendo de cuándo apretéis el botón. Ahora vamos a probar qué tal funciona este código. Ya tengo el programa cargado en el ESP, así que voy a abrir el puerto serie, voy a intentar apretar los botones otra vez. Y como veis ya no está ocurriendo el bug o glitch que teníamos antes de que saltaran más de una interrupción aun apretando el botón solo una vez. Si queréis que el programa responda más rápidamente, es decir, que no tengamos que esperar medio segundo entre apretar un botón y apretar el otro, podéis bajar el valor de esta variable hasta que comprobéis que ya no se produce el error. Esto lo podéis ir ajustando a vuestro gusto. ¿Veis? Si aprieto dos botones simultáneamente muy rápido, solo se activa el primero, porque han pasado menos de 500 milisegundos, en este caso. Yo podría bajar este valor mucho más y que me detectara mejor los botones. Ahora ya sabéis cómo utilizar las interrupciones de hardware en el ESP.
Como he dicho al principio del vídeo, las voy a utilizar en un futuro vídeo de LoRa y por eso quería presentarlas antes. Esto es una herramienta bastante poderosa, ya que podéis añadir botones e interacción humana a vuestros proyectos, lo cual los va a hacer muchísimo más interesantes, seguro. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntar en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y también suscribiros. Por ahora no tengo nada más que decir, así que hasta el siguiente vídeo.